El cuarto conde de Chesterfield, Philip Dormer Stanhope, fue hombre de Estado, ¿no? Estadista, persona con gran saber y experiencia en la república, ¿no? En la cosa pública. Fue también hombre de mucho mundo y además diplomático, escritor y humanista. Había nacido en Londres en 1694 y murió en 1773. Su fama se debe principalmente a las cartas que escribió a su hijo Philip Stanhope. Mi ilustre abuelo paterno, el ingeniero de minas don Marco Aurelio de Negri Cox, tenía en su biblioteca una versión castellana de las cartas completas de Lord Chesterfield. Las había vertido a nuestro idioma el cónsul de México en Burdeos, Francia, don Luis Mañeiro. Esta obra pasó después a la biblioteca de mi padre y posteriormente a la mía, ¿no? Son 2 tomos encuadernados en un solo volumen que mostraré a ustedes. Este es el solo volumen y quiero que vean la portada, y esta es la portada. Es una publicación, esta segunda edición es una publicación de 1845, acá lo ven en pantalla, 1845. Bien, Chesterfield se había propuesto hacer de su hijo un hijo modelo, un perfecto dechado, ¿no? Un hijo que fuera ejemplo de perfecciones y virtudes, y que por eso mismo tuviera la finura y la elegancia de un caballero y los talentos de un consumado estadista. Con este fin vigiló su educación con la mayor solicitud y se esforzó sobremanera para que se cultive verdaderamente su hijo. Chesterfield se había casado con la condesa de Walsingham, pero de su matrimonio no tuvo descendencia. Sin embargo, conoció en La Haya, en los Países Bajos, a una dama con la que sí tuvo un hijo, ¿no? Y este hijo sería precisamente el destinatario de estas famosas cartas de Lord Chesterfield, ¿no? Era un hijo habido fuera del matrimonio, ¿no? Un hijo natural, o como se decía antes, ¿no? Un hijo de ganancia, así se decía, un hijo de ganancia, y también se decía un hijo habido en buena guerra, un hijo habido en buena guerra. Curiosamente, estas expresiones que todavía están en el diccionario de la Academia, ¿no? Ya han caído en desuso, ¿no? Un hijo habido en buena guerra. Ahora, lo deprimente y curioso de todo esto es que Lord Chesterfield, que se había esmerado tanto en educar a su hijo, vino a saber, después de la muerte de este, el hijo falleció en 1768, 5 años antes del deceso de su progenitor, se vino a enterar de que su hijo 10 años antes se había casado secretamente y que dejaba viuda con 2 hijos. Más adelante Lord Chesterfield conoció a la viuda y conoció a los 2 hijos, ¿no? Vean, Chesterfield había obrado rectamente, derechamente con su hijo, ¿no? Sin misterios ni ocultamientos, con una absoluta transparencia. Basta leer las cartas, ¿eh? Pero había pues arado en el desierto, ¿no? Pero claro,
¿Para qué sirvió tanta educación? ¿Para qué tantas enseñanzas y para qué esta permanente inculcación de valores? ¿No? ¿Para qué? Las cartas son de muy provechosa lectura. Son cartas nutritivas, noticiosas, informadoras, con reflexiones y comentarios. Hay mucha cultura en estas cartas, ¿no? Mucha amiga, es decir, son cartas que tienen substancia y además revelan considerable franqueza. Vea usted, ¿cómo sería la educación en el siglo XVIII? Que los Chesterfield se daban el lujo de escribir las cartas en inglés, en francés y en latín. Así están, en inglés, en francés y en latín. Ese era el tipo de educación de entonces. Bueno, decía que las cartas trasuntan, manifiestan una gran franqueza. Un solo ejemplo. Lord Chesterfield declara abiertamente que el amor que le profesa a su hijo es un amor condicionado. En efecto, al concluir su carta del 2 de diciembre de 1846, le dice a su hijo lo siguiente: te amaré extremadamente mientras lo merezcas, pero ni un minuto más si dejas de merecerlo. Y Lord Chesterfield se expresa como sigue en la carta que dirige a su hijo el 30 de julio de 1747. Le dice: ten presente que el verano próximo debo verte en Hannover y que espero perfecciones, y si no las encuentro, o a lo menos algo que se les vaya acercando, no estaremos bien tú y yo juntos. Te disecaré y te analizaré con un microscopio y descubriré la menor tacha o defecto. Ya ves que te prevengo claramente, de modo pues que tomas tus medidas en consecuencia. Profesaba Chesterfield a su hijo, repito, un amor condicionado. Yo recuerdo a este propósito que uno de nuestros grandes psiquiatras, el doctor Carlos Alberto Seguín, a quien conocí y a quien traté repetidas veces, y en alguna ocasión colaboré con él, como él lo reconoce, en las palabras prologales de su libro Amor, Sexo y Matrimonio. El doctor Seguín defendía el amor incondicionado. Criticaba, y mucho, a los padres que dicen a sus hijos: te querré si haces esto, pero si no lo haces, entonces no te querré. También los padres que dicen: te amaré si haces esto otro, pero si no lo haces, entonces no te amaré. Ese es el amor condicional. El doctor Seguín decía que el amor no puede estar sujeto a condiciones. No puede haber un amor condicionado, decía Seguín. Y sobre todo, no puede ser condicionado el amor parental, que es el primer amor que recibe el niño, ¿no? Y ese tiene que ser sobre todo un amor incondicionado. Bueno, yo discutí de esto más de una vez con el ilustre psiquiatra. Yo no estaba de acuerdo con ese punto de vista, y confieso que no estoy aún hoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, entre otras cosas porque el amor incondicionado presupone la existencia de padres que tengan una gran capacidad de amar primero, y no solo eso, sino padres que hayan hecho del amor un arte y que conciban al amor como un proceso, ¿no? Como un ritmo o fluencia que les permite mejorar cada día e ir enriqueciéndose paulatinamente, enriqueciéndose espiritualmente, por supuesto.